Vale, pues buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario. Pero en primer lugar lo que quiero es excusar la ausencia de Elis, porque por motivos familiares no se encuentra hoy aquí. Y antes de comenzar también queremos desde todos los concejales, desde lo que es la corporación municipal, felicitar a la cooperativa ganadera que ha sido galardonada en la categoría Acción Laboral con el Premio Aragonés en la Responsabilidad Social de las Empresas el pasado día 14 de este mes, y también mandar nuestra felicitación a Abel Musquieles, que el pasado fin de semana en Granada ganó el Campeonato de España en categoría élite, un campeonato que por lo visto se ve que se le resistía bastante, pues ya lo tiene también en sus canales. Y ya sí, podemos dar comienzo al tema. Primer punto del orden del día: aprobación de borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2020. ¿Alguna presentación? Entonces se aprueba con mayoría con la solución de José Miguel Borrell de Colegio de Lesiones Nuevas Escolares. Segundo punto del orden del día: dar cuenta de decretos de alcaldía. Dar cuenta del decreto 237-38, que se declara ruina de edificio 88 central, el 139-40 iniciar órdenes de ejecución, el 141 convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local para el día 6 de mayo, de los decretos número 142 a 145, concesión de licencias urbanísticas, el 146, una contratación de una limpiadora por interinidad, el 147 y 148, concesión de licencias urbanísticas, el 149, conceder a un funcionario municipal la promoción interna vertical, el 150, convocatoria de sesión extraordinaria de la Comisión de Estudios sobre establecimientos. Convocatoria de la sesión extraordinaria, de la Comisión de Estudios sobre el establecimiento del servicio público de residencia y centros de día de la tercera edad para el día 13 de mayo. El 151, la aprobación de los servicios mínimos ante la convocatoria de huelga general en educación. El 152, dejar sin efecto la convocatoria de sesión extraordinaria de la Comisión de Estudios sobre el establecimiento del servicio público de la residencia. El decreto 153, concesión de una licencia urbanística, y el 154, licencia para la ocupación de vía pública. El 155, convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local. El 156, aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 1/2013. De los decretos 157 a 158 y 159, concesión de licencias urbanísticas de ocupación de vía pública y de segregación. Los decretos 160 a 163, acceder a la aplicación del nivel 18 mediante promoción interna vertical a funcionarios municipales. El 164, declaración como situación jurídica individualizada del pase a segunda de actividad sin destino de un funcionario también municipal. El 165, aprobar la rectificación de una licencia urbanística. El 166, concesión de licencia urbanística. Y el 167, licencia para la ocupación de vía pública. El 158, concesión de licencia urbanística. El decreto 169, aprobar la rectificación del expediente de modificación presupuestaria número 1/2013. El 170, convocatoria de la Junta de Gobierno local para el próximo día 22 de mayo de 2013, por el pleno de la Junta de Gobierno local. El decreto 171, concesión de licencia urbanística, al 174, que son también concesión de licencias urbanísticas. El decreto 175, convocatoria de sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. El 176, convocatoria de sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local para el 27 de mayo. El 177, concesión de licencia de ocupación de vía pública. El 178, concesión de licencia urbanística, al igual que el 179, que es otra concesión de licencia urbanística. El 180, se denega una licencia de segregación por incumplimiento de superficie mínima de cultivo. El 181, se declara que el edificio en calle Santa Teresa número 9 no se halla en situación de fuera de ordenación. El 182, se accede a un examen de documentación técnica, un expediente de licencia urbanística.
El 183 se concede licencia para la ocupación de vía pública. El 184 se dedica la totalidad de las funciones del alcalde en don Javier Sagarra de Mor, primer teniente de alcalde, por ausencia de la alcaldesa, durante los días 1 al 10 de junio de 2013. El 185 se contrata a un trabajador con la categoría de socorrista. El 186 se contrata a otra trabajadora con la categoría de técnico de educación infantil. El 187 se convoca a la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local para el día 3 de junio de 2013 y el 188 se inicia un expediente de orden de ejecución. ¿Enterados? El tercer punto del orden del día, dar cuenta de acuerdos de competencia de la Junta de Gobierno Local. Dar cuenta de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2013, que es la concesión de una licencia urbanística de obra mayor para la construcción de una vivienda unifamiliar y la aprobación definitiva del texto del convenio urbanístico de gestión para el desarrollo de la unidad de ejecución 4.1, así como programa de compensación, reparcelación y urbanización. Y luego, los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo se incoa expediente de declaración de caducidad de licencia de obras del edificio de la Horteta. ¿Enterados? El cuarto punto del orden del día, aprobación bases reguladoras de concesión de subvenciones de fomento del río dirigida a emprendedores. Dar cuenta que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2012, aprobó la Ordenanza General de Subvenciones, cuyo texto definitivo se aprobó en Lisboa el Boletín Oficial de Aragón número 8 de 11 de enero. Dar cuenta también de las bases redactadas, reguladoras de concesión de subvenciones de fomento del río dirigido a emprendedores. Se ha emitido informe de secretaría con fecha del 13 de junio, así como se ha emitido informe de intervención de asistencia de crédito con fecha 13 de junio del 2013. Se adoptó informe favorable por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia el día 13 de junio del 2013. Luego, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones y el 10 de la Ordenanza General de Subvenciones, procedería en su caso a aprobar las bases reguladoras de concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido a emprendedores y publicar la mencionada convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, Salud Municipal y Red Municipal. Tiene la palabra la concejal portavoz del equipo de gobierno. Bien, gracias, alcaldesa. Buenas noches a todos. Comentar que ya se informó en el pleno de presupuestos en que en este ejercicio se iba a incluir una partida de 40.000 euros que iban dirigidas a esto, a lo que es el fomento de empleo. Hoy se traen a pleno unas bases reguladoras que se han preparado pues, para regular estas subvenciones, que ya fueron informadas en la comisión informativa correspondiente y que fueron aprobadas por unanimidad. Por hacer un resumen, que el público conozca en qué consisten estas bases, decir que podrán acogerse a esta subvención todas aquellas personas empadronadas en el municipio de Caspe y que se hayan establecido como trabajadores autónomos desde el día 1 de enero del 2013 hasta el día 30 de noviembre, fecha en que fina el plazo para presentar las solicitudes. En cuanto a las subvenciones y las cuantías subvencionables serían las siguientes. Por un lado, hasta 1.000 euros para puesta en marcha de la actividad. Aquí se incluye lo que son tanto gastos de inversión, gastos de alquiler, gastos de publicidad y todos aquellos gastos que pues evidentemente sean imputables a la puesta en marcha del negocio. Por otro lado, también se va a subvencionar la cuota correspondiente a la cotización a la Seguridad Social hasta un máximo de 6 meses. Y también se ha creado otra línea de subvención para que puede llegar también hasta un máximo de 1.000 euros para la contratación del primer trabajador por cuenta ajena. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas de otras administraciones siempre y cuando evidentemente no superen el coste de la actividad.
Estas bases, como bien se ha dicho por secretaría, se van a publicar en el boletín oficial de la provincia, en la web municipal y en el tablón de anuncios para todo aquel que tenga interés y que pueda acogerse a estas líneas de subvenciones. Y en general, bueno, yo creo que medidas como estas, pues hombre, son más que necesarias desde el Ayuntamiento en estos momentos de crisis, con las tasas de paro que tenemos. Yo creo que es fundamental que desde las administraciones aportemos nuestro granito de arena y que en la medida de lo posible, y siempre dentro pues, de nuestras limitaciones presupuestarias, pues podamos fomentar y colaborar en lo que es el fomento del empleo. Yo creo que es una apuesta municipal que compartimos, como ya se dicho en comisión informativa, pues todos los grupos municipales. Nada más. ¿Algún grupo quiere intervenir? Sí, tiene la palabra el portavoz. Buenas noches. Pues nuestro voto lógicamente va a ser afirmativo porque en estos momentos, y siendo como está la situación, pues cualquier medida que se tome, aunque sean de este tipo, con los pocos recursos que el Ayuntamiento dispone, pues bueno, si parte de ellos los podemos emplear para fomentar el empleo y podemos beneficiar a alguien de Caspe, pues lógicamente no podemos estar en contra y nuestro voto va a ser afirmativo. Sí, tiene la palabra el portavoz de SOE. Nada, estamos, pero luego estamos pues en la línea de que ojalá hubiera muchas medidas que de 40.000 pues pudiéramos dedicar pues cuando le torne. No se puede decir otra cosa, bienvenidas sean y ojalá se utilicen y se agote el dinero de la suerte. Vale, muchas gracias. Quinto punto del orden del día, dictamen y comisión de investigación sobre el proceso de construcción de la licencia municipal de derribo y rehabilitación del edificio denominado de la Torre. ¿Es totalmente el dictamen? La propuesta que decía. ¿La propuesta? Si quieres, un resumen y... Las propuestas, sí. Para la declaración de necesidad de las licencias concedidas en base a convenios suscritos del Ayuntamiento de Caspe y la Mercantil y City, así como su prórroga y posterior impugnación en sede jurisdiccional, incoar expediente informativo a la Secretaría de la Corporación por incumplimiento de sus labores propias del cargo al no existir advertencia de legalidad del convenio aprobado y sobre la propuesta de prórroga de licencia contraviniendo el ordenamiento jurídico aplicable, exigir responsabilidad civil al entonces arquitecto municipal, señor Miguel Ángel Abel, por incumplimiento del contrato, tal y como establece su cláusula primera, y reprobar la conducta del equipo de gobierno que concedió la prórroga por emitir esta actuación totalmente responsable de habilitar la actividad de gobierno, acomodar el nuevo plan general a la situación actual del edificio, proponiendo mantener la catalogación en grado ambiental para parte del edificio que subsiste, mantener la calificación de zona Manier baja más 3 para el resto del solar y en su caso imponer la obligación de reconstrucción elemental y solicitar una orden de ejecución para la adopción de medidas que garanticen la conservación de la parte del edificio que subsiste. Este dictamen fue aprobado por la Comisión de Investigación en sesión celebrada el día 14 de junio de 2013 y se informó favorablemente por mayoría por los votos afirmativos de los grupos municipales PPC, PAN y PP y el voto en contra de los grupos municipales PSOE y CHA en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Hacienda y Presidencia el día 13 de junio de 2013. Tiene la palabra la portavoz del grupo municipal. Gracias, señora alcaldesa. Bien, yo creo que trata de dictamen, todos los grupos tienen copia de él, ya se informó en la comisión informativa y voy a intentar un poco resumir los hechos. Yo creo que la historia de este edificio, pues todos la conocemos, más o menos, desde el año 2006 en que se inició el proceso para declararlo NIL, para declararlo monumento de interés local. Ha habido reuniones, ha habido negociaciones, un tiraje permanente con la propiedad hasta que en el año 2009 el Pleno aprobó por unanimidad un convenio que ponía solución a este expediente.
Después de ahí se conceden unas licencias de obras que la propiedad no ejecuta en su tiempo, unos 6 meses, que pide una prórroga, que no se le concede porque lo hace ya fuera de plazo, que vuelve a solicitar una licencia, que tampoco ejecuta, y que vuelve a solicitar otra prórroga. Después de esto hay otro acuerdo plenario por otra corporación que con fecha 4 de octubre de 2011 aprueba por unanimidad la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se incluye la protección del Hotel La Torre. Después de esta fecha, a posteriori de esta fecha, de la aprobación inicial por el Pleno, se emite un informe favorable por parte del arquitecto municipal, del entonces arquitecto municipal, y después para una posterior concesión de esa prórroga. Y es en esta prórroga, precisamente, en la que nos hizo cuestionar a los grupos que en su momento planteamos la comisión informativa y nos hizo poner en duda la legalidad de su concesión. Y de ahí que se propusiera al Pleno y se aprobó la creación de una comisión de investigación formada por políticos, una comisión de investigación interna, que lo que pretende es esclarecer los hechos de todo el proceso de concesión de esta licencia. Después de varias sesiones en las que se ha ido reuniendo esta comisión de investigación, una comisión política, vuelvo a repetir, después de escuchar las declaraciones tanto del entonces arquitecto municipal como de la secretaria municipal, después de analizar unos informes independientes que se incluyeron a esta comisión, formaron parte del expediente de esta comisión, después de estudiar las alegaciones que se presentaron por parte de los técnicos, pues estamos convencidos de que se han cometido ilegalidades. Se han cometido varias ilegalidades. Y de ahí que estemos planteando al Pleno todas las propuestas que se han leído por parte de Secretaría. Ilegalidades que van, por un lado, desde la prórroga de la licencia concedida, ya que tras la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, esa prórroga concedida es contraria al ordenamiento político, al contravenir la normativa aplicable en el momento de su otorgamiento, en concreto, la doble condición de adecuación de la licencia al planeamiento vigente y el que se altera a consecuencia de la suspensión de las licencias decretadas. Todo esto en base al artículo 154.1 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las entidades locales de Aragón. Por otro lado, hay otra manifiesta ilegalidad al constatar en estos informes la nulidad del convenio aprobado en su momento por este Pleno, con fecha 20 de enero del 2009, por su ilegalidad respecto al Plan General de Ordenación Urbana, que supone, por un lado, la ilegalidad de las licencias otorgadas a favor de la mercantil Vinicius S.L., que no se basa en el planeamiento que abiertamente incumple y, lógicamente, de la prórroga concedida. Dicho convenio conllevaba la necesidad de tramitar y aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana al alterar los parámetros de edificabilidad asignados a la parcela, y dicha modificación debería haber tenido generalidad para evitar la dispensa singular y la consiguiente nulidad. Por todo ello, y a la vista, como digo, de estas manifiestas ilegalidades, estos grupos, en este caso PP y PAR, planteamos al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos que han sido leídos por parte de la Secretaría, que es incoar expediente, resumo, para la declaración de lesividad de las licencias concedidas, así como su prórroga y posterior impugnación en sede jurisdiccional, el incoar expediente informativo a la Secretaría de la Corporación por incumplimiento de sus labores propias del cargo, exigir responsabilidad civil al entonces arquitecto municipal, el señor Miguel Ángel Aguens, por incumplimiento del contrato. En cuarto lugar, reprobar la conducta del equipo de gobierno que concedió la prórroga.
Y, en quinto lugar, acomodar el nuevo plan general a la situación actual del edificio, proponiendo lo que ya se ha ido por secretaría. Y, en sexto lugar, solicitar una orden de ejecución para la adopción de medidas que garanticen la conservación de la parte del edificio que subsiste. Estos son los 6 puntos que se traen a pleno para aprobar. Y que ahora, una vez expuesto lo que son las propuestas, recibir un poco el dictamen, pasamos a debatirlo por los puntos. ¿Sí? Yo, en primer lugar, me gustaría emitir un voto particular que ya emitimos en la comisión informativa. Entonces, allí los grupos PSOE y CHA presentamos conjuntamente un dictamen alternativo que fue leído en la comisión y que allí pedimos fehacientemente que este dictamen alternativo pasara también a los papeles del Pleno para que fuera leído íntegramente en Pleno. Entonces, ahí me gustaría, al amparo de la Ley de Administración Local de Aragón, que hoy se leyera íntegramente este dictamen alternativo que tenemos presentado a los grupos PSOE y CHA. Yo entiendo que el dictamen que se trae a pleno es el que aprobó la comisión. Independientemente de eso, ustedes pueden plantearlo como una enmienda o como lo está planteando. El 121 de la Ley de Administración Local, que es a qué se refiere. Los miembros de las corporaciones locales que formen parte de las comisiones de estudio, informe o consulta que existan en las actividades locales podrán formular votos particulares sobre los dictámenes o informes elaborados por aquellas. Los demás miembros de la corporación podrán formular enmiendas antes de que el asunto se someta a votación en el Pleno. Y por su parte, el 123, en cuanto al debate o votación, dice que si se hubieran formulado votos particulares y enmiendas, estos deberán debatirse en primer lugar y después pasar a la discusión del dictamen original. No, yo no tengo. Artículo. Ahora lo esperáis, seguimos. Dictamen alternativo que presentan los grupos municipales de PSOE y CHA en la Comisión de Investigación sobre el proceso de licencias con relación al Hotel La Torre. Se redacta de forma concisa, omitiendo todo aquello que se da por sabido, que consta en acuerdos municipales firmes y públicos y que no sea relevante para la cuestión que nos ocupa. A. Tras diversos avatares para declarar al edificio como 1000, lo que imponía limitaciones a la propiedad que por aquel entonces disponía de licencia obtenida de acuerdo con el PGU vigente, que no le obligaba a conservar elemento alguno del mismo y por tanto a realizar tarea alguna de rehabilitación, se desiste de aquella intención primera y se entabla negociación con la propiedad para acordar con una actuación que colme, aunque sea parcialmente, los intereses de las partes. Se presentan propuestas por la propiedad que son desestimadas previos los informes técnicos pertinentes por incluir aumentos de volumen o edificabilidad sobre los contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana. Finalmente, se llega a un acuerdo que se firma el 3 de diciembre de 2008. Se informa en la comisión el 15 de enero de 2009, por lo tanto, una vez firmado, y se aprueba por unanimidad en el pleno del 20 de enero de 2009. Según las explicaciones dadas por el concejal de urbanismo, señor Sagrado, en el citado convenio se establece que el Ayuntamiento de Caspe consolida la volumetría actual del edificio sin aumento de la misma, al tratarse de un edificio sometido a rehabilitación. Informa que se ha conseguido regular tanto los intereses de la propiedad como los del Ayuntamiento. Finalmente, se ha llegado a un entendimiento sensato de las partes que nos permite proteger las fachadas del inmueble y la concesión de la licencia de obras. Seguidamente, y por unanimidad, se acuerda ratificar el convenio regulador suscrito para la conservación y rehabilitación de las fachadas del inmueble denominado Hotel La Torre en todos sus términos.
De todo lo anterior se deduce que el convenio no varía el PGU, sino que se consolida la edificabilidad, criterio técnico basado en el informe del arquitecto del 8 de marzo de 2007. No estamos ante un convenio urbanístico de los recogidos en la normativa propia de esta disciplina, toda vez que además afecta a un solo edificio y por interés municipal, pues de otro modo no podría exigir la conservación del elemento alguno en base al Plan General de Ordenación Urbana vigente. De hecho, en momento alguno de todo el largo proceso, que arranca en el año 2006, se define el convenio como tal, sino simplemente regulador, sin efecto alguno sobre la normativa urbanística vigente y aplicable. Se trata de un contrato amparado en las facultades conferidas a las entidades locales en el artículo 5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que dice lo siguiente: para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. Estamos, pues, como dice la Secretaría, ante un acuerdo entre partes que regula la voluntad de la corporación de mantener determinados elementos del edificio y, por otra parte, permitir a la propiedad la rehabilitación del mismo y, de acuerdo con los parámetros del plan vigente, se consolida su edificabilidad. En todo el proceso se contó con los informes jurídicos y técnicos preceptivos. El propio informe del señor Clavero cita el artículo 3 del Real Decreto 1174/87 relativo a los supuestos en que es preceptivo el asesoramiento legal, no hallándose el presente incluido en ninguno de los supuestos que recoge. Por eso se limita a decir: parece lógico pensar que en un asunto de tanta importancia para el ayuntamiento, en un informe jurídico no pueden analizarse cuestiones de lógica, sino solamente jurídicas, especialmente cuando se cuestionan de forma tan cruda las actuaciones de otros juristas o técnicos. A tenor de los preceptos legales que cita la Secretaría en sus alegaciones, texto refundido de la legislación de régimen local, artículo 54, artículo 3, la índole del acuerdo no exige por sí mismo informe de Secretaría al no requerir su aprobación de mayoría cualificada. Pero además, ni durante la negociación, la firma o la aprobación del convenio se requirió ni su presencia ni su asesoramiento, ni la emisión de un informe, como podía haber hecho la alcaldía o un tercio de los miembros de la corporación, con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiese de tratarse, ya que cuando se aprobó en pleno ya había sido suscrito por las partes. El convenio habla expresamente de conservación y rehabilitación. El proyecto presentado lo fue de derribo y rehabilitación. El Colegio de Arquitectos lo visó como tal, derribo y rehabilitación, sin poner obstáculo alguno, y la licencia se concedió para derribo y rehabilitación. Hablamos en todo momento de rehabilitación, que puede ser total o parcial. No se establecen grados en la ley ni en el plan, pero en todos ellos cabe hablar solamente de rehabilitación. Se conserve poco o mucho, sigue siendo una rehabilitación y por lo tanto conlleva la consolidación del volumen. No es una sustitución, como sostiene en su informe el señor Lorente, ya que conserva una parte relevante o sustantiva de lo que había. Como dice el señor Laguens, lo que efectivamente se practica es la rehabilitación de un único inmueble, con un único número de gobierno, con una realidad preexistente, sobre el que se ejecutan labores constructivas de diverso calado. No cabe, por tanto, hablar de construcción de nueva planta, sino de un mayor o menor grado de un proceso de rehabilitación, cuya definición y alcance está perfectamente definido en la normativa. Ley 38/1999, Ordenación de la Edificación. Y además está también en el Código Técnico de la Edificación. En relación a ello, y rechazando, como se ha dicho, peticiones de la empresa que solicitaban un incremento de volumen o de alturas, se autoriza un proyecto que prevé planta baja más 3 más ático, que es lo permitido por el PGU vigente,
siguiendo los puntos del mismo que citan sus alegaciones el señor Laguens y que con un ático más que ahora se elimina es la que tendría el edificio preexistente. En definitiva, durante todo el proceso se ha observado escrupulosamente la única legalidad urbanística vigente, es decir, el Plan General de Ordenación Urbana actual, en base al cual se ha elaborado el convenio, sin que nada tenga que ver la aprobación inicial del 4 de octubre, como luego veremos. En nada se parece, pues, el procedimiento de otorgamiento de licencias para la rehabilitación del denominado de la Torre a una modificación del Plan General, como dice el señor Lorente. Es obvio que la voluntad de la corporación era incorporar el convenio al nuevo plan, en tramitación como planeamiento recogido, al igual que muchas otras actuaciones urbanísticas ya ejecutadas, en base de ejecución o aprobadas al amparo del Plan General vigente, que no recogía el nuevo, siguiendo en este punto la indicación en tal sentido de la propia Comisión Provincial. Tanto más cuanto la primera aprobación inicial del proyecto del PGU es del 29 de septiembre de 2009, pocos meses después del convenio. Y curiosamente, esta era la opinión del propio señor Lorente, redactor del nuevo Plan General, cuando contesta a la alegación planteada en su día por la propiedad y la estima adaptando el catálogo a las permanencias del edificio, parte de la fachada conservada, manifestando en el cuerpo de la misma y refiriéndose a las obras que, en caso de haberse iniciado, pueden continuar hasta su culminación, cumpliendo las condiciones de licencia urbanística concedida. Parece que ahora, vestido de su nueva condición, a juicio incompatible con la del redactor del nuevo plan y con otros aspectos que se concretarán, de informante independiente, entre comillas, a cambio de honorarios, piensa lo contrario, es decir, lo que se pretendía que pensase cuando la alcaldesa le realizó, a petición de la presidenta de la comisión, un encargo claramente dirigido y realizado en coordinación evidente con el informante jurídico. Curiosamente, la edificabilidad consolidada es, en este caso, sensiblemente coincidente con la que resultaría de aplicar a la superficie real del solar los parámetros del Plan General vigente, aunque, como se ha dicho, esto no sería relevante al tratarse de una rehabilitación. Esto es así, aunque el señor Lorente ignore o no encuentre en tal Plan General la posibilidad de los áticos bajo cubierta recogidos en las normas 4.1510 y 4.1517. Se solicitan por la propiedad licencias de derribo y rehabilitación que son posteriormente prorrogadas. Se solicitan nuevas prórrogas que son denegadas por no cumplirse lo previsto en la norma 2322 del Plan General. Solo se permite una prórroga siempre que se solicite dentro de los 6 meses siguientes a la obtención de la primera y siempre que lo solicite el interesado. Se solicitan nuevas licencias que se conceden el 25 de marzo de 2011, con caducidad, por tanto, el 25 de septiembre. El 6 de septiembre, dentro del plazo, se solicita la prórroga que, tras diversos avatares relacionados con la falta de pago de unas tasas anteriores, la liquidación de los intereses correspondientes a la reclamación del expediente a la DPCESA, donde se había enviado para recaudación ejecutiva, extremos acreditados que obran en todo caso en intervención y que, si no están en el expediente, pueden perfectamente solicitarse por su presidente a la área de intervención si lo que se quiere realmente conocer la verdad. Se conceden dichas prórrogas el 16 de febrero de 2012, siempre al amparo del Plan General vigente único aplicable. Y ello porque se cumplían las condiciones antes citadas establecidas en dicho plan, siendo simplemente una prórroga de una licencia anterior y no una solicitud de nueva licencia, a la que nada afecta que el 4 de octubre de ese mismo año se hubiese aprobado nuevamente de manera inicial el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La suspensión de licencias y la exigencia a su acomodo a los dos planes para las solicitadas a partir de esa fecha afectan a la concesión de licencias, no a su prórroga, y la petición de prórroga es además anterior a dicha aprobación inicial. Pero aunque así no fuera, lo que se admite como mera hipótesis, dada la discrepancia en este punto entre los técnicos municipales y los informantes, estos ignoran por completo el informe emitido por los servicios técnicos municipales en fecha 23 de enero de 2012 ante el recurso presentado por un afectado, concretamente el del edificio promovido por el concejal don Ramón Recolles y su hija,
en el sentido de que, tras sopesar la doctrina jurisprudencial existente, se concluye que están exentas de la obligación de cumplir con las determinaciones del plan en trámite aquellas licencias que hayan sido solicitadas con al menos 3 meses de antelación a la fecha de la publicación de la aprobación inicial del plan. Habiéndose presentado por los referidos la petición de licencia el 22 de septiembre de 2011, fecha muy cercana a la petición de la prórroga del asunto que nos ocupa, se concluye que queda exenta de dicha circunstancia y se le concede la licencia en fecha 24 de febrero de 2012. Por lo tanto, para la prórroga de las licencias que solicitó y obtuvo la propiedad del Hotel La Torre, habrá que aplicar igual criterio, ya que las fechas de solicitud y concesión son prácticamente coincidentes. O si se decide que la concesión, en este caso, es irregular, tendrá que serlo forzosamente también para la promovida por don Ramón Refolles y su hija, en la que concurre la situación agravante de que se trata de una licencia de obra nueva y no de una prórroga como antes se ha explicado. Lo mismo puede decirse de las otras 2 licencias en iguales condiciones cuyo expediente obra en la documentación de esta comisión. La propiedad, por otra parte, comunicó con visado colegial el inicio de las obras para el 2 de agosto de 2012, dentro del plazo conferido. La ha llevado a efecto y está ejecutando la rehabilitación según licencia. C. Por lo que se refiere a la declaración de lesividad que propone el señor letrado Clavero, habrá que hacerla respecto del convenio y no de respecto a las licencias. Lo que ocurre es que el plazo para lo primero ha precluido y trata de justificar su conclusión con este artificio contra la ley. El ayuntamiento además tendría que asumir la responsabilidad patrimonial de todo lo que esto se derive. En definitiva, después de este absurdo episodio propiciado con la creación de una comisión claramente innecesaria, buscando fines ajenos a lo que sería su entidad, buscar posibles fallos de los técnicos para depurarlos e ir contra ellos claramente, y de aceptarse las conclusiones de los dictámenes encargados de forma dirigida y contra el mínimo criterio de transparencia, nos remitimos aquí a cuanto se dijo en nuestra propuesta de resolución y a lo que manifiesta respecto al señor Lorente, su compañero el señor Laguens y sus alegaciones. Lo que hacemos que nuestras a estos efectos para ahorrar reiteraciones. Cualquier escenario posible será para Caspe peor que el actual. Nos podemos encontrar con un largo proceso, con un periodo prolongado de permanencia del edificio en el estado en que se encuentra. Lógicamente la propiedad debe estar alarmada por el posible resultado de todo esto y restringiendo las inversiones al mínimo exigible hasta que se resuelva, con la posible demolición de lo hasta ahora conservado en virtud del convenio, con un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial, indemnización frente al ayuntamiento, que puede ser gravosísimo para las arcas municipales, y con vecinos afectados respecto a los cuales se tendrán que adoptar las mismas medidas que para el hotel, incluyendo la paralización de las obras, el derribo total o parcial de lo edificado, previa declaración de lesividad de las licencias, etc. Por lo tanto, en virtud de todo lo expuesto, tenemos que llegar a la conclusión de que todo el proceso de concesión de licencias ha sido correcto, sin que se aprecie irregularidad alguna ni trato diferente respecto a otros expedientes, no existiendo en consecuencia responsabilidades que depurar. Bueno, una vez leído, nosotros tenemos clarísimo que esto ha sido algo que el equipo de gobierno estaba buscando hacer, no sé, algo, no sabemos muy bien el qué, seguramente ir en contra de la secretaria y en contra del ex arquitecto municipal, y se han subido al carro de los de La Torre porque es el primero que pasaba por la puerta. A lo mejor hubiera pasado otro carro y se hubieran subido a otro, porque nosotros tenemos clarísimo que no hay ninguna irregularidad en esta concesión de licencias, ¿vale? Además sabemos que el señor Lorente, el redactor del plan, cuando hizo la alegación los dueños de La Torre, él contestó diciendo que en caso de haberse iniciado las obras, las mismas pueden continuar hasta su culminación cumpliendo las condiciones de la licencia urbanística concedida, y luego cuando tiene que hacer un dictamen dirigido piensa otra cosa, con lo cual no sabemos muy bien cuál es la postura del señor Lorente, que lo que sí que tenemos claro que no es un técnico independiente, porque además nosotros en la comisión de investigación también hicimos una propuesta que fue
hacer un tercer informe por unos técnicos realmente independientes, hablando con el colegio de abogados y hablando con el colegio de arquitectos. Ellos te ponen a 2 personas, que esas sí que son independientes, y hubiéramos tenido 3 dictámenes para poder estudiar. Entonces eso tampoco se nos permitió, con lo cual nosotros tenemos claro que la independencia y las ganas de encontrar la verdad en esta licencia pues han sido bastante pocas por parte de la comisión y del equipo de gobierno. ¿Sí? Vamos a ver, disculpad primero por la voz, voy a intentar que se me entienda lo mejor posible y ser breve. Vamos a ver, estamos de acuerdo con la exposición que ha dado el portavoz de Junta. Es evidente que las mismas personas, a la vista de los mismos documentos y de los mismos dictámenes, hemos llegado a soluciones completamente divergentes y diferentes. Estamos de acuerdo con él en que aquí lo que se ha buscado es depurar responsabilidades personales, pero porque ya venía predeterminada de antemano. Esto ha sido, a nuestro juicio, una farsa, esta comisión de investigación, a lograr un objetivo que esperamos no esté entre esos pactos no declarados de los que en su día hablamos cuando hablamos de la comisión de la moción de censura, pactos entre los grupos que la firmaron y accedieron al gobierno municipal, la de depurar estas responsabilidades no pensando en el bienestar y en el futuro de Gaspe, sino pensando en cargar unas responsabilidades personales y laborales contra determinadas personas, lo cual es muy grave porque eso significará que se han puesto recursos económicos, personales y de tipo de este ayuntamiento al servicio de ese interés, que es desde luego poco edificante desde el punto de vista político y ético. Aquí hay unas diferencias claras. Los 2 técnicos explicaron con pelos y señales cuál había sido su actuación. Para nosotros, con su comparecencia primera, estaba clara y diáfana su actuación. Por eso se decidió contratar a 2 técnicos que, estamos claros y juntos, puedan ser de todo menos independientes. Señora Presidenta, a usted se le dijo ya que podría haberlo hecho mucho mejor si en vez de actuar al margen de la comisión, como hizo, porque usted, de motu propio, sin pasar por la comisión, pidió a la señora alcaldesa que nombrase a 2 técnicos y la señora alcaldesa nombró a 2. Vamos a ver, no había otros 2 técnicos en el mundo que el señor Lorente, que ya es implicado en esta cuestión, que ya había dado una contestación como técnico redactor del plan nuevo a la alegación de la propiedad, que ya había sido arquitecto de esta corporación, que es ahora mismo se le ha vuelto a nombrar arquitecto de esta corporación, que tiene una relación clara de arquitecto de cabecera del grupo de gobierno o de algunos de los miembros del grupo de gobierno. Eso se puede llamar independiente. Y el señor Clavero, contra el que no tenemos nada profesionalmente, pero que se le pinta como experto en administración local y que nosotros sepamos no se ha puesto ningún mérito encima de la mesa y así lo justifique. Nosotros le pedimos que fuese la Dirección General de la Dirección Local y el Colegio de Arquitectos quienes nombrasen a los técnicos y de esta manera se retiraba la independencia. No ha sido así, no ha sido así. ¿Por qué será? No lo sabemos, lo sospechamos porque ha sido claramente dirigida y porque ya se sabía lo que esos técnicos iban a decir. No obstante, los técnicos propios rebatieron en sus alegaciones con toda claridad, con todo detalle y con todo lujo de fechas, de argumentos jurisprudenciales y legales, todo lo que estaban diciendo, que fundamentalmente se reduce a 2 cosas, la discrepancia. Primero, en cuanto al convenio, en si es legal o no, o lo que es lo mismo, en qué es rehabilitación y qué es obra de nueva planta. Y segundo, en cuanto a las licencias, se reduce a si la prórroga lleva el mismo trámite que la nueva licencia o lleva otro trámite diferente. De
¿Qué se dice eso? Todas las licencias que son así, de rehabilitación, el visado colegial es de rehabilitación. Y cuando hay rehabilitación se considera el volumen, se consolida el volumen existente. Por lo tanto, no es obra nueva. Y ya se ha justificado que esto no es un convenio urbanístico, porque no desarrolla urbanísticamente nada, sino que salva una situación en la cual una empresa podía libremente en aquel momento haber derribado el hotel, y se consigue que no sea así con el acuerdo de todos, pero sin que se le pida en ningún momento asesoramiento legal a la Secretaría de la Corporación, a la que por lo tanto no puede ahora culparse de no haberlo prestado. Es decir, lo que no se puede es vender como un éxito ese convenio, que hay que reconocer que lo fue, para nosotros lo fue, es un buen convenio, y ahora que resulta que dos personas que nos vienen de fuera a inventar la plana, a los que están todo el día en pesca y a los que se querían pies juntillas, digan que eso es ilegal, y ahora resulte que la culpa es de la Secretaría por no haber informado, cuando según la ley no le corresponde informar. Punto primero, porque no era un asunto de mayoría absoluta, y punto dos, porque aún no siéndolo, nadie, ni el alcalde de la corporación, ni un tercio de los miembros de la misma le pidió que informase. Por lo tanto, la culpa será de los que sea, pero no de quien no informó cuando no se le pidió. Y culpa no hay de nadie, porque ese convenio no es ilegal. Yo no sé por qué ustedes están dispuestos ahora a sacrificar las bondades de aquel convenio en aras de su objetivo final de perjudicar y de denigrar a unos determinados técnicos. No lo entiendo, cómo pueden poner un interés por encima de otro. Y en cuanto a lo segundo, la discrepancia entre sí, la prórroga de licencias lleva la misma tramitación que el otorgamiento de las mismas. Y está claro que la entrada, la aprobación inicial de un nuevo plan afecta al otorgamiento de las licencias, no a su prórroga, y ha estado con anterioridad. Pero si ustedes sostienen, si los técnicos sostienen, esos técnicos a los que no sabemos por qué les dan credibilidad plena y más solvencia técnica, jurídica y de todo punto, que los de aquí no sabemos por qué méritos asesoran y los hagan merecedores de mayor credibilidad que los de aquí. Si no fuera así, vamos a hacer caso a ellos y vamos a hacer que lleven la misma tramitación. En ese caso, es curioso que ninguno de los técnicos ni el dictamen que ustedes aprobaron haga mención a aquel informe de enero de 2012 que realiza la Secretaría y que sirve para dispensar a otra petición de edificación, en este caso de obra nueva, que afecta a González, la corporación, para dispensarle de cumplir los dos planes, y que dice lo siguiente, que en base a la más moderna jurisprudencia del Tribunal Supremo, las solicitudes de obra que se hubieran presentado con al menos 3 meses de antelación a la publicación de la promoción inicial, que fue el 30 de diciembre de 2011, no tendrán la obligación de cumplir con los dos planes, sino solo con el antiguo, con el vigente, no con el que se aprobó inicialmente. Ese informe está en las actuaciones y es curioso que ni el informe de ustedes, el dictamen, ni los dos informes de parte, porque es un informe de parte, que han solicitado, lo mencionen. Con base a eso, repito, se dispensó a esa edificación de cumplir los dos planes y se le obligó a cumplir solamente con el antiguo, con el vigente, para entendernos. Por lo tanto, ¿por qué no se aplica ese mismo informe a esta licencia? Porque las fechas de petición fueron prácticamente las mismas. Esta otra petición de obra nueva de que estamos hablando se solicitó el 22 de septiembre, es decir, antes del 30 de septiembre, que marcaría ese lapso de los 3 meses anteriores a la publicación. La prórroga de la licencia de la Torre se solicitó el 6 de septiembre y las dos licencias se solicitaron en el mes de febrero de 2012. La una, concretamente, el 17 de febrero y la otra el 24 de febrero. Las fechas no pueden ser más coincidentes. Luego, lo que vale para una debe valer para otra, salvo que se quiera hacer, en este caso, una dispensa singular, lo que ustedes están diciendo, pero al revés, es decir, discriminar positivamente a otro caso en perjuicio de los tenedores. Todo esto a pesar
6 meses antes, perdón, en el plazo de 6 meses desde que se concedió la prórroga, desde que se concedió, y es la por primera vez. Y es literal, dice, aquella licencia dice siempre que se solicite dentro del plazo de los 6 meses, es decir, que la única condición es que el particular lo solicite y que no haya transcurrido ese plazo. Como ejemplo, yo puse una de las cosas en un supermercado. Si usted lleva con estas 2 etiquetas de Nescafé en el mostrador, se le canjearán, se le podrán canjear por una batería de cocina. Eso no quiere decir que se le canjee si la señorita que está allí le da la gana, sino si usted va. Lo mismo, esto es lo mismo, pero repito, si no están de acuerdo, apliquen ese mismo informe, apliquen el principio de igualdad y con ese mismo informe queda plenamente aceptada y dentro del plazo la prórroga concedida al hotel La Torre. Porque si no, lo que se está haciendo es una doble vara de medir y discriminando un caso respecto a otro. O si no aplican ese informe, no lo apliquen tampoco para ese otro caso. Y por lo tanto, procedan en consecuencia a decir también, a establecer una declaración de necesidad y una posterior impugnación en sede jurisdiccional de esa licencia, de esa otra licencia. Como final de todo esto, como dice el informe, ustedes nos han llevado a que cualquier escenario posible sea peor que el que había. El que había era un escenario en el que, pese a que en principio no había obligación, se conservaban las partes fundamentales o más representativas del hotel. Eso se plasmó en un convenio que apoyamos y que creemos que es vigente y válido y que se hizo un acuerdo de todos y gracias al cual se salvó. Ahora, ¿el futuro cuál es? Pues que durante todo el tiempo que presumimos desgraciadamente largo que se demore la resolución de este asunto, el solar va a quedar como está, a merced de las intervenciones meteorológicas. Va a quedar así, afeando la zona en perjuicio de la vista de todos, porque a nadie le gusta como está ahora, sino que le hubiera gustado que las obras hubieran seguido adelante. Y quedamos a merced de una reclamación económica de la propiedad cuantiosísima, seguramente, porque ahora le estamos negando la validez a un convenio que firmamos y que ambas partes firmamos de una vez. Por lo tanto, todo eso se sacrifica en aras de cuestionar la labor de los técnicos que supongo que se defenderán también, que también irán al juzgado o donde tengan que ir y que al final esto se resolverá dentro de años y cualquier manera que se resuelva siempre peor que como está. Esto lo ha conseguido con esta comisión que consideramos una farsa por cuanto no perseguía la finalidad que se decía, sino en nuestro juicio otra muy diferente. He sido aludido 2 veces por el portavoz de EXA y por el portavoz del Grupo Socialista y por lo tanto tengo derecho a exponer mi criterio sobre este tema. Se ha leído textualmente el acuerdo plenario. Sí, se ha leído textualmente, se ha aludido a Javier Sagarra y a Ramón Repelles. Vale, yo voy a intervenir como Javier Sagarra. Lo primero que ustedes omiten lo que les interesa. Han trasladado como el mundo al revés. Es decir, ustedes, de todo el dictamen, dicen, bueno, nos interesa esta parte, pero además la omitimos. Y bueno, pero ¿cómo? Hacer un ejercicio de demagogia porque tienen que hacerlo, porque cuando uno está en pecado, tienen que decir cómo le damos la vuelta a la cuestión. Vamos a ver. Por sistematizar, la primera cuestión es que yo no firmo el convenio. Lo firma la alcaldesa el día 13 de diciembre de 2008. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Habrá que saber leer. Como todo, ¿no? Como es. Ahora, ustedes como lo transforman todo como les conviene, pues es como todo. Pero es lo que es. Y lo que es que al Pleno trae un acuerdo firmado por la alcaldesa en fecha 3 de diciembre de 2008. Les guste o no. Esos son hechos. Y lo demás son demagogia. Porque lo que no se ciñe a los hechos son inventos. ¿Vale? Y partiendo de esta base, efectivamente yo como portavoz en ese momento del grupo de gobierno que en el tema de urbanismo explico lo que es el convenio y decimos que se ha resuelto la situación.
aquí nadie opone ninguna cuestión, porque todo el mundo está de acuerdo, antes y después, y durante el pleno. Y eso lo acuerda este pleno. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, lo acuerda este pleno. Y todo lo que acuerda el pleno se debe de cumplir. También estamos de acuerdo. Y la obligación de cumplir los acuerdos los tiene la alcaldía. También estamos de acuerdo porque lo dice la norma. Luego podemos cambiar todo lo que quieran. Cambiamos las frases y le damos la vuelta y lo hacemos a los pies. Pero eso es así. Y los acuerdos del pleno, como se tienen que cumplir esos acuerdos, pues luego pasan a petición de licencia. Y ahí sí que interviene ya la asesora jurídica municipal, la secretaria. Lo han emitido ustedes, los dos lo emiten. La secretaria ya interviene cuando se concede la primera licencia. Y también interviene en el pleno. Y podría haber puesto un reparo. Es su obligación. Si el acuerdo no era legal, ponga usted el reparo. Esto es así de sencillo, porque la secretaria tiene muchas misiones, pero una de ellas es poner el reparo. Esto no es legal. No se me ha llamado a firmar el convenio, cosa extraña, porque aquí no se firmaba nada, absolutamente nada que no pasase por secretaría. Pero parece ser que ustedes eso lo ignoran. Yo desde luego que llevo 22 años no lo ignoro. 22 años todo ha pasado por secretaría, todo, desde el primer papel hasta el último. Si ahora para eludir responsabilidades negamos la evidencia, pues la negamos. Pero los hechos, digo, son hechos. En esa primera licencia ya tenía que haber advertido de ilegalidad. Porque una cosa es el convenio y otra cosa es que ese convenio modifique el plan de urbanismo. Y esta es la historia. Ahí no hay ninguna advertencia. Y la alcaldesa firma la licencia. Y luego viene la prórroga. Se deniega porque se traspasa el plazo. Pero les voy a decir aquí un inciso. La empresa tenía mucho interés en construir de inmediato. Tenía muchísima prisa. Esto lo digo por cuando hablan ustedes de los intereses de los gaspolinos. Cuando hablan de los intereses de los gaspolinos, hablen de todos los gaspolinos y no defiendan a la empresa que no ha construido nada. Solo hecho demoler, construir nada. ¿Ustedes defienden a la empresa? Sigan en esa línea. Nosotros a todos los gaspolinos. Ustedes a la empresa. Sí, sigo. Déjeme seguir, que yo no los he interrumpido para nada. Mire, con mucha paciencia he escuchado sus alegatos. Con muchísima paciencia. Pero es que más, es que después de esa licencia, que va informada por el arquitecto y secretaría, viene otra licencia. Porque no cumplen. Ni cumplen la licencia, ni cumplen la prórroga, ni cumplen nada. ¿La prisa para qué? ¿Para qué era la prisa? Yo creo que ahí nos tenemos que preguntar todos cuál era la prisa. Porque no se ha demostrado que tuvieran prisa para resolver, como dicen ustedes, los intereses de los gaspolinos. Los intereses de los gaspolinos se han violado. Cuando ustedes han permitido que se haga lo que se ha hecho. Que lo permiten ustedes, esta corporación, los que están en ese banco. No, casualidad no, ya son hechos. Si damos los hechos, ¿de qué vamos a hablar? Y digo más. La prórroga, de la que ustedes insisten con la prórroga, es potestativa. Aunque ustedes entiendan que es un deber. Miren, el podrá concederse, que dice la norma de urbanismo, podrá concederse, significa que es potestativo. Sin embargo, en el interrogatorio que se hace por la comisión de secretaría y el arquitecto, dicen que es un deber, es obligación. Y ese verbo es deberá. Aquí y en Lima, deberá concederse. No podrá concederse. Es potestativo. Yo ahora voy a la potestad. Ustedes, el 4 de noviembre de 2011, 4 de noviembre de 2011, de octubre de 2011, traen este pleno el plan de urbanismo. La aprobación inicial. Y la aprobamos todos por unanimidad. Todo el pleno. Tienen una obligación. Contraen en ese momento una obligación, que es hacer cumplir lo que ha dicho el pleno. Esto es lo que hay. ¿Y qué hacen ustedes? Lo contrario. Incumplen lo que ha dicho el pleno, que es que está protegido el Hotel La Torre, está ahí en esa aprobación de ese pleno, y lo que hacen es concederles una prórroga en febrero. Es decir, ya se ha publicado el 30 de diciembre las normas. Y dos incumplimientos.
Uno, el acuerdo plenario. Dos, que no puede conceder esa licencia, esa prórroga de licencia, porque está fuera de plazo, la concesión. Infringe el nuevo plan de urbanismo. Eso para que quede claro y sucintamente el tema, porque claro, hizo aquí 28.000 cosas que, mire, vamos a hablar. Ahora viene lo del señor Repolles. El señor Repolles y varios vecinos más piden 3 licencias en sus fechas, cuando todavía no está publicado el acuerdo plenario. Cuando todavía no está publicado el acuerdo plenario. ¿Y qué hacen ustedes? Pues la primera medida que adoptan en los tres casos es denegar la licencia. Deniegan la licencia, hecho consumado, concreto. Ustedes deniegan la licencia a los vecinos de Caspe. Pero no lo hacen con el Hotel de la Torre, con la propiedad del Hotel de la Torre, a esos no. Su vara de medir es a los vecinos de Caspereña y a los demás, también. Esto es lo que hay. Les guste o no les guste, esos son hechos. Y aquí han venido a decirnos un montón de cosas de que estamos en contra de la secretaria de arquitectos. No. Estamos en contra de que se hagan las cosas mal, porque mire usted, la secretaria cobra todos los meses, el arquitecto cobra todos los meses, también están a sueldo del erario público. ¿O qué pasa? Pues que en esos casos hay patentes de curso. En esos patentes de curso, los que hemos contratado, ha contratado la Comisión Informativa de Investigación, eso no se pueden pagar. Pues, vamos a ver, creo que es del sentido común que si estamos haciendo una investigación donde aparecen hechos ilícitos cometidos por un funcionario y por un arquitecto, no se les va a decir que no se hagan ellos los dictámenes, cuando la comisión no es experta ni en derecho ni en arquitectura. O sea que eso me parece de sentido común de algunos informes. ¿Que no están de acuerdo con los informes? Oiga, es bien sencillo, ya los impugnarán. Aquí nadie tiene la ley del Señor. Hay un informe jurídico y un informe del arquitecto. Y dice lo que dice. Pero es que a mí, francamente, no me hacía falta ningún informe. Ninguno. Porque ustedes han vulnerado un acuerdo plenario descaradamente, el de 4 de octubre, y encima dicen que una prórroga es obligatoria. Oiga, ¿dónde lo pone que es obligatoria la prórroga? Por favor. Esto es para parabolitos. ¿Dónde pone que es obligatoria la prórroga? ¿Y cómo podemos confundir gente que es licenciada en Derecho o en Arquitectura puede decir que el poder es un deber? Entonces, aviso, esto es una tomadura de pelo a la corporación. El decir eso a cualquier persona normal le significa una tomadura de pelo, porque todos sabemos lo que significa poder, que es potestativo, podrá, por lo que es deberá. Pues si la deberá, esta comisión no hubiera hecho falta. No haría falta la comisión. Pero es que resulta que pone podrá. Y ustedes, en el ejercicio de